Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta mañana hablábamos con el Señor de nuestra filiación divina y después recordamos también la realidad tremenda del pecado. Y creo que nos viene muy bien, siguiendo un poquito el itinerario de este curso de retiro, aunque sea más cortito y haya menos meditaciones, pero centrarnos en los temas importantes, en los temas que quizás a ti y a mí nos puedan servir también para, como te decía también esta mañana, profundizar en nuestra vida cristiana y en nuestra santidad. Precisamente es de lo que ahora quería hablarte en este rato de oración, de lo que significa también la santidad para nosotros, para un cristiano, y lo que significa también, por así decirlo, la vocación a la santidad. La vocación a la santidad. Todos, no lo olvides, tenemos vocación a la santidad. Todos. Es verdad que esa vocación en algunas personas se especifica en algo concreto, pero todos tenemos vocación y por tanto todos tenemos que responder a esa vocación de Dios, a la vocación que Dios nos ha llamado. Vocación que la recibimos desde siempre, pero la recibimos especialmente en el bautismo. El bautismo es una llamada, es una entrada en la Iglesia y es una llamada también al seguimiento de Jesucristo. Evidentemente lo recibimos de niños, de bebés, ¿no? Y esto poco a poco lo vamos desarrollando, ¿no? Es decir, hemos recibido el germen del bautismo y después lo que es ya después pues el conocimiento de la fe, la catequesis, etcétera, lo vamos asumiendo durante el tiempo. Y seguimos en ello, porque para nosotros, para un cristiano, es absolutamente importante y no podemos dejarlo, la formación, que nos va dando también el tono sobrenatural, el tono humano, para poder responder al Señor. La vocación, la formación que recibimos, cada uno donde la reciba, pues habitualmente muchas de vosotras también en la obra, pues la vocación nos va mejorando, nos va haciendo cada vez más capaces de responder a la llamada del Señor, ¿no? Porque tenemos más argumentos, porque las cosas las pensamos más, porque de alguna manera tenemos un conocimiento más amplio, más profundo. Pero pensad que eso que te decía, que esa vocación está escrita en el corazón de cada hombre, la vocación a la santidad, y por tanto también es como darnos cuenta de que en el corazón del Señor, en el corazón de Cristo, en el corazón de Dios, también está escrito de alguna manera nuestro nombre. Si decimos que Dios es amor y que nos ama profundamente, que ha creado al hombre por amor y que lo dirige hacia el amor, pues evidentemente conoce a cada persona te conoce, me conoce, con profundidad, porque nos ama. Por eso estamos en el corazón de Dios. Me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice San Pablo. Y es muy fuerte que lo diga San Pablo en el sentido de que lo dice para cada hombre. Lo podemos decir cada uno de nosotros. No es algo general y no es algo para los santos o para personas más especiales o más elegidas. Para todos. Todos podemos decir, Señor, tú me amaste y te fijaste en mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada uno. Por tanto, fijaros, estamos ahí, en ese corazón del Señor. Y no nos elige el Señor para una realidad pequeñita, sino, como decía San José María, hablando de su vocación, podemos hacer la comparación precisamente, la analogía, el Señor nos elige para algo grande que sea amor, decía él, y que sea amor. Bueno, pues esto ha pasado siempre,
Es decir, si uno va pensando en la vida, en la historia de la Iglesia o en la historia también de la humanidad y por tanto también de la fe, uno se va dando cuenta cómo el Señor ha ido llamando a unos y a otros también de diferentes modos, pero a todos el Señor da una vocación. Y en la Sagrada Escritura aparecen esas ideas. Por ejemplo, Moisés o por ejemplo Abraham. Nos paramos en Abraham. La Biblia lo sitúa unos 1850 años antes del nacimiento de Cristo. Y, o sea, hace unos 4.000 años, más o menos. Más o menos, ¿no? Por tanto, pero fijaros que seguimos hablando de Abraham. Sigue mencionándose especialmente en la liturgia. Abraham es una de esas personas que ha pasado a la historia por una cosa muy concreta, por la fe, porque supo responder a Dios, a una llamada de Dios, el primero, evidentemente Adán y Eva antes, etcétera, Noé, pero Abraham es el elegido, sobre él se construye el pueblo de Israel y de él nacerá el Mesías. Esto es importante. Recibe una llamada del Señor, de Dios, que oye en su corazón. Es una petición, la de Abraham, muy singular. Vete de tu tierra y de tu patria, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Claro, eso es un riesgo. Deja tu hogar, deja tu padre, deja tus... y vete al sitio donde yo te mostraré. Y se fía de esa voz. Tiene la confianza en que le está hablando Dios. Y sale de la tierra. Es la primera respuesta vocacional a Dios. Luego viene Moisés, que también en la zarza aquella ardiendo que no se consumía, escucha la voz de Dios que le dice que haga una misión concreta. Vete a Egipto, libera al pueblo, sácalo y llévalo a la tierra prometida. Menuda tarea. Pero Moisés, que se ve pequeño, ¿qué tal? Obedece al Señor. O Samuel, que escucha al Señor también varias veces. O Elías, los demás profetas. Todos ellos escucharon la voz del Señor, que les invitaba, en general, de una manera u otra, a algo tan sencillo, tan fuerte como el sal de tu tierra. Sal de tu tierra. Y por tanto comienza una nueva vida. Bueno, pues Dios les promete, si obedecen, grandes cosas. Tu descendencia será como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. Inmensa. Claro, sal de tu ambiente, sal de tu comodidad, sal de tu lugar de confort. Coge todo tu ganado, coge a tu familia y vete por medio del desierto a la tierra prometida. Claro, hay que fiarse. Pero es que eso nos pasa a nosotros. El Señor nos dice también a nosotros, oye, deja esas cosas que te están consumiendo, o pide, o plantéate de verdad dar un paso más en tu santidad para comprometerte más con Dios en un plan de vida, en la formación, para que de verdad eso, de alguna manera, te ayude a salir de tu tierra, es decir, de tu ambiente, no en el sentido de sacarnos, ¿me entendedme? No, sino en el sentido del corazón. Es decir, oye, cambia ese corazón, no te acostumbres a tus comodidades, a tus confores, a tu ambiente, ¿no? O sea, cambia un poquito en ese sentido de te construye la vida también sobre otras cosas que a lo mejor te pueden costar más, pero que Dios quiere para ti. Dios quiere para ti.
A veces el salir de la tierra es aceptar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios, que nos pide. Eso que quizás lo piensas tú y sabes que nos cuesta tanto. Señor, ¿cómo me pides esto? Sal de tu tierra. Señor, ¿cómo quieres que yo responda a eso que es para mí tan difícil? Llevo años. Sal de tu tierra. Fíate de mí. Fíjate de mí. Te estoy ofreciendo quizás por un camino arduo, un camino costoso, cuesta arriba, algo que te va a hacer feliz. Pero sal. El sal no podemos hacerlo más que nosotros. Dios no nos va a empujar. Cambiar de vida es algo que Dios nos va a ayudar, por supuesto, nos va a dar la gracia, pero que requiere una voluntad propia. Una voluntad propia. Además, el Señor, cuando llama por el nombre. No es poca cosa eso. Es importante. Porque el nombre que Dios da a los hombres, que nosotros hemos recibido en el bautismo, el nombre significa también la misión. La misión. Ya no te llamarás Cefas, sino Pedro. Ya no te llamarás Saulo, sino Pablo. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, que significa padre de todos los creyentes. Y así, con todos ellos, por tu nombre. El nombre que Dios nos da, el nombre con el que recibimos las aguas del bautismo, marca también nuestra vida. Fíjate qué cosa bonita, porque en la fe cristiana, en los padres cristianos, habitualmente siempre se ponía, había una costumbre antiquísima, que claro, evidentemente cuando te tocaba un santo poco raro de nombre, pues te caía ese, ¿no? Pero había una costumbre también que era que se ponía el nombre a una persona, a un niño, que los padres querían, y además se ponía como un segundo nombre, que era el del día del santo. Porque se encomendaba a ese niño, a esa niña, a ese santo, el día que había nacido. Claro, eso tenía el riesgo de que te podía caer el nombre más así. Pero era una costumbre cristiana que se vivía antes, ¿no? Por el nombre, por lo que fuera, ¿no? Pues en mi madre una hermana que se llama María Pilar, pero el segundo es Heliodora, porque es el día de San Heliodoro. Entonces mis padres dijo, bueno, pues esta es la cosa, ¿no? Pero bueno, pero se encomienda a ese santo. Es una costumbre cristiana familiares todavía. Hoy ya los nombres que te ponen a los niños, pues no, ya os puedo contar, ¿no? Los nombres que se ponen a los niños, ¿no? Nombres cristianos. Ese santo es modelo. Bueno, pues tu nombre. Tu nombre. Dios envió a su Hijo al mundo. Los llamados escucharon la voz del Señor. Vieron su rostro humano. Y también a ellos Dios les llamó a comenzar una vida nueva. A dejar un rastro imborrable en la tierra. Marta, María Magdalena, Pedro, Juan, Andrés, Santiago, Felipe, etc. Dios no se ha retirado de la historia después de Pentecostés, todo lo contrario, no se ha retirado de la historia, sino que Dios sigue llamando a la santidad. No han cambiado los planes de Dios para millones de hombres y mujeres, a los cuales se les abren los horizontes también. Hombres y mujeres, muchos de ellos han respondido a esa llamada de Dios, otros ni siquiera se han enterado de que Dios les llamaba. Pero todos han sido llamados por el Señor. Y muchos de ellos son esos santos desconocidos que han ido haciendo la vida y la Iglesia de un modo silencioso y desconocido, pero que son verdaderos protagonistas de la historia, porque a lo largo de su vida han ido sacando adelante tantas iniciativas y han sido buenos hijos de Dios y buenos hijos de la Iglesia, y han sido santos, aunque no tengan un altar ni tengan una ceremonia de canonización, pero están en el cielo. Están en el cielo. Dios sigue buscando y llamando hoy. Sigue buscando y llamando hoy. A San José María le gustaba mucho meditar esas palabras de Isaías
que decían así, de esta manera: yo te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cosa tan bonita, te he redimido y te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Claro, fijaros, la redención y el nombre que Dios nos da a la santidad nos hace pertenecerle a Dios. Somos de la familia de Dios y por tanto santos, llamados a la santidad. Somos de esa familia, la familia de los santos. Esa es nuestra lucha. Pertenecer a esa familia como buenos hijos. Como buenos hijos. Es claro que Dios cuenta con nosotros. Y, insisto, lo que te decía al principio, el sueño de Dios está escrito, el sueño de Dios para todo cristiano está escrito en el corazón de Dios. Nos puede parecer a veces, mirando nuestra vida y comparándola con la de los grandes santos, nos puede abrumar un poquito la experiencia de nuestra debilidad. Pero también la tuvieron Moisés, Jeremías, Elías, profetas, ¿no?, a los cuales no les faltó momentos malos. Hasta Isaías lo dice. Y es verdad que a veces la vida se presenta así. Yo, santo, sí, soy tan poca cosa, si respondo tan mal. O yo, esta vocación concreta, si es que me supera. Me parece imposible que yo pueda responder por ese camino. Pero el problema, o el asunto, mejor dicho, no es que nosotros podamos responder o no, sino si nos llama Dios o no. A veces, muchas personas hoy día, ¿no?, en esa crisis de identidad que hay en muchas almas, ¿no?, pues no entienden el sentido de su vida y se quedan en el por qué vivir. Es como una experiencia del sufrimiento, de la muerte, del fracaso, y cuando falta Dios o falta la fe, se quedan en ese por qué vivir. Me acuerdo que leía hace años un libro te sonará, o si no, pues ya te lo digo yo, de un católico que yo creo que además, no sé si se pensará porque era un hombre muy bueno, pero tiene una conversión muy, muy concreta. Es André Forsat, es un francés, teólogo, filósofo más bien, que tuvo una vida tremenda, ¿sí?, porque su familia era judío, de raza judía, y su familia había sido gente muy importante en los años 50, 40 del siglo pasado, del Partido Comunista Francés. De hecho, su padre había sido secretario del Partido Comunista Francés y además eran judíos de raza y de religión. André Forsat cuenta en su libro Dios existe, yo lo encontré, se llama así, Dios existe, yo lo encontré, un librito pequeñito, encuentra toda su vida. Y el último capítulo está dedicado a la conversión, porque todo lo anterior parece como que está en contradicción con el último capítulo, donde cuenta cómo encontró a Dios. Cómo encontró a Dios. Todo parece que era imposible que este hombre encontrara a Dios en el sentido de hacerse cristiano, pero un hecho concreto muy sobrenatural le hace cambiar. Que luego, evidentemente, tiene una formación, una catequesis hasta que se bautiza, pero hay un hecho concreto que le hace cambiar, como Dios le hace ver. Bien, de Forsat, años después, concretamente en aquel año tan turbulento, en el 68, que hizo tantas cosas, que pasaron tantas cosas. André Forsat era profesor, era catedrático de la Universidad de la Sorbona, donde estuvo todo el cogollo de aquel activismo del mayo del 68. Donde la identidad de muchos hombres, se puso todo como en duda.
Y él cuenta en ese otro libro que te comentaba, no recuerdo el nombre del título de ese otro libro, cuenta que un día de una conferencia a un montón de unitarias, allí en la Sorbona, sobre el tema no recuerdo, no es importante para la anécdota. Una conferencia larga, tenía prestigio, era un hombre un filósofo, ya era cristiano, tal, pero era un hombre muy profundo, ¿no? Y cuenta que al final de la conferencia, unos universitarios se le acercaron y le hicieron una pregunta. Profesor, claro, era una pregunta que respondía a la crisis existencial que estaba viviendo mucha gente en ese momento, y sobre todo gente joven, porque el 68 fue terrible, ¿no?, por muchas cosas. Y la pregunta que le hicieron fue: profesor, queremos que nos responda a esta pregunta. ¿Por qué vivir? ¿Por qué vivir? Entonces cuenta Andrés Frossard en el libro que se quedó parado unos segundos porque él se daba cuenta que tenía que responder a aquella pregunta, que tenía detrás esa pregunta mucho contenido, en el sentido de que tenía que darles una razón a aquellos jóvenes para poder cambiar de decir, para darse cuenta de que estamos en un error, que aquello que estaban haciendo, estaban viviendo, les iba a llevar a la destrucción personal, como pasó a tantos. Y el planteamiento era un planteamiento, yo diría, como existencial, de rompedor con la realidad con la que estaban viviendo, es decir, con la realidad de la fe y con la realidad de Dios. No hay una razón para vivir con todo esto que estamos viviendo. ¿Por qué vivir? ¿Qué sentido tiene vivir? Pues evidentemente falta la fe en el cielo, falta el hacer lo sobrenatural. Entonces dice que él pensó un poquito rápido y le dijo lo siguiente, porque lo vio claro. Dijo: creo que habéis hecho mal la pregunta. La pregunta no es por qué vivir, sino la pregunta sería más bien ¿por quién vivir? ¿Por quién vivir? ¿Por quién vivir? Claro, y luego ya él lo glosa, diciendo que claro, que ellos se quedaron parados porque no esperaban una respuesta de ese tipo, pero lo glosa diciendo que efectivamente la razón de la vida no es el por qué, sino por quién. Yo no vivo por un por qué, sino por un por quién. ¿Y quién es ese por quién? Dios y los demás. Mi vida no es un vivir para mí, sino para Dios y para los demás. No tendría sentido vivir solo para mí, buscando yo mi felicidad. Mi santidad y mi llamada a la santidad no es una santidad que se queda en mí, sino una santidad que es siempre para los demás. Es una santidad, es una respuesta al Dios que me ama, y es una respuesta también, y es una manera también de ayudar a los demás, es decir, de vivir para los demás. Mi vida no es un por qué, sino un por quién. Y si tú lo piensas un poquito, te darás cuenta de que en tu vida es así. ¿Por quién vives? Tu marido, tus hijos, tus nietos, la gente que quieres, tu familia. Esas personas. Es decir, uno no lucha por sí mismo, por sus cosas, lucha por los demás. Tú no te levantas cada mañana, y eso que nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pues simplemente porque tenemos muchas cosas que hacer, sino porque tenemos personas a las que querer. Y manifestar el cariño con el servicio. Tú no luchas cada día pues, simplemente por ser una mujer perfecta y hacer todo bien, sino porque a través de esas cosas bien hechas estás amando a los demás. A Dios primero y a los demás. Y a los demás. A Dios con tu correspondencia. A través de un plan de vida, a través de la formación, a través de los sacramentos, por supuesto, a través de la vida de oración, por supuesto, ya hablaremos de eso, por supuesto, pero a Dios en primer lugar, pero luego a quien te rodea. Tu vida de santidad hace mucho bien a los demás. Tu entrega a Dios hace mucho bien a quien te rodea. Les haces mejores. No porque tú seas mejor, o no porque tú seas más santa, sino simplemente porque Dios se sirve de eso para hacer mucho bien a los demás. La llamada divina es, por tanto, una gran misericordia de Dios. Es señal de que Dios me quiere, que le importo. De que Dios cuenta conmigo no por lo que tengo,
sino por lo que soy. Y al llamarme Dios, me libera. Porque me permite, con esa llamada, escapar de una vida banal, esa que van a esos universitarios. Una vida que no tiene ningún sentido o que no acaba bien. Una vida que solo se busca a sí mismo, a satisfacción personal. Una vida que no nos llena, nos sacia la sed de amor que tenemos. La vocación a la santidad enciende en el alma como una especie de luz que nos va dando el sentido de nuestra existencia y nos da esa luz necesaria para entender los acontecimientos que a lo largo de nuestra vida van pasando. Los miro siempre a la luz de la llamada de Dios. Nuestra vida, la presente, la pasada, la que vendrá, cobra un relieve nuevo, una profundidad que antes no sospechábamos. Y todos los sucesos de nuestra vida, cuando recibimos esa vocación y respondemos a ella, entonces, de alguna manera, cobran su sentido verdadero. ¿Los entendemos? Aquí estaba Dios. El Señor me estaba pidiendo eso. Dios me estaba llamando a través de ese acontecimiento concreto para que yo le quisiera más. Quizás un dolor. Quizás un dolor. Mira, tu vida no se valora por la grandeza humana de los planes que hagas. Tu vida no se valora porque puedas ser una persona influyente. La grandeza de tu vida se mide simplemente por la relación que tiene con la redención. Dice Santa Teresita Benedicta de la Cruz, Edwin Stein, decía lo siguiente: seguramente los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. Y esto es verdad. Es verdad. Las almas que han hecho tanto bien a la Iglesia siempre han tenido detrás personas que les han sostenido, que han pasado desapercibidos, que han hecho tanto bien a esas almas que después han sido los protagonistas. Y pienso en tu vida y en la mía. Y pienso en cómo a través también de tu santidad y de tu santidad en las cosas pequeñas, tú puedes hacer mucho bien a los demás. Harás un bien a Dios y un bien a quien te rodea. Tu respuesta a la llamada, tu respuesta a Dios y, por tanto, tus deseos de santidad, si los vas manteniendo y los vas manteniendo en ese fuego sagrado que nos va manteniendo durante la vida, hacen tanto bien, y a veces un bien que ni tú ni yo, ni tú en primer lugar, podremos ni siquiera darnos cuenta, porque el bien es difusivo por sí mismo, dice un principio, y es verdad. Y a veces ni nos damos cuenta de todo el bien que hacemos con hasta lo más pequeño. Yo siempre digo, y lo digo también a muchas veces, bueno, cuando te viene, y quizás te pueda pasar a ti, nos puede pasar a todos, las madres o padres que vienen pues para contarte una pena que tienen con un hijo, que a lo mejor han dedicado tantas horas y tantos años y tanto dinero y tantas cosas en su formación, y el hijo aquel no responde, incluso está muy lejos de Dios. Y es una pena muy grande, ¿no? Eso nos puede pasar a todos. Y entonces, yo siempre les digo, mira, todo lo que tú has sembrado en ese alma está ahí. Eso no se pierde. Está ahí.
Cuando Dios quiera y como Él quiera, saldrá. Porque tu hijo o tu hija se dará cuenta con el tiempo, cuando lo vea. Quizás tiene que pasar por una madurez, un camino de madurez, quizás a veces por situaciones en las que el sufrimiento estará en su vida, pero todo lo que tú le has dado a ese hijo, a esa hija, está ahí, no se pierde. No se pierde, perdonad que lo digo así, ni un suspiro, ni una lágrima, ni un Padre Nuestro rezado, distraído. No se pierde nada. Toda tu lucha por la santidad, esas horas de trabajo tuyo escondido, a veces sacrificadísimo, tiene mucho valor. Es que ahí está la santidad. No en grandes cosas, sino en cosas hechas por amor. Vamos a terminar ya. Y vamos a decírselo a la Virgen esto. Que a ti y a mí nos ayude, María Santísima, a entender todas estas verdades. Sobre todo a plantearnos nuestra vida desde ese punto de vista. La santidad es para todos, para ti y para mí. Y también la santidad también requiere una fidelidad, una respuesta al querer de Dios. Una respuesta en la que nosotros somos muy poca cosa, pero que Dios nos ayudará también precisamente porque somos sus hijos. A María Santísima se lo pedimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.